Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cumbre virtual de Infancia dedicada a los primeros años de vida. Estamos dichosas de presentarles a Leslie Power para conversar sobre puerperio y salud mental, momento crítico para la mujer y el recién nacido. Muy bienvenida, Leslie. Hola Diana, gracias por invitarme. Bueno, les quiero contar que Leslie es mamá, psicóloga clínica, feminista y activista de movimientos ciudadanos. Desde hace 11 años guía círculos de mujeres en Chile. Escribe sobre gestación, nacimiento, crianza, puerperio y sexualidad. Bueno, Leslie, traes un tema clave a esta cumbre, así que estamos felices por presentarlo y partamos por lo esencial. ¿Qué es el puerperio? El puerperio es una etapa de la vida de las mujeres que comienza en el momento del parto y que finaliza aproximadamente a los 2 años del recién nacido. Pero este término va a depender de, por ejemplo, algunos aspectos biológicos, como si es que se está amamantando, y de aspectos culturales. Es decir, hay ciertas culturas que promueven la lactancia y por lo tanto la madre que vive el puerperio está liberando, por ejemplo, continuamente oxitocina, situación que le invita a ponerse en un estado de más relajo, de meterse en el mundo interno, de descubrirse, porque dar pecho es un momento, es lento, requiere de trabajo, de un trabajo que tiene que ver con el dar pecho, no es dar, en el amplio sentido de la palabra. Toma tiempo, eh, requiere de ciertos, hoy día el puerperio requiere de cierto esfuerzo en tanto nuestra sociedad patriarcal, con el sistema económico neoliberal, es prácticamente un opositor al puerperio, en tanto la lactancia requiere de tiempo, que es justamente lo contrario de la vorágine en la cual estamos viviendo. Es una etapa muy parecida a la adolescencia o a la pubertad, preadolescencia, donde nos metemos hacia adentro, nuestras neuronas o nuestro cerebro, para decirlo de una manera fácil, está muy plástico a recuestionar, reevaluar, está abierto a conocer a esta nueva persona que viene a habitarnos. Por lo tanto, nuestra mente está en un estado especial de conciencia, a la que algunos autores como Daniel Stern han denominado constelación maternal primaria, la que habla, en palabras muy sencillas, muy brevemente, la disposición mental de la madre para cumplir con las necesidades que activa el recién nacido en nosotras. Eso es más o menos el puerperio. Es una etapa clave, fundamental, que por ejemplo cualquier persona que se dedica a la salud en amplitud debiera conocer al dedillo, ¿no? Porque, por ejemplo, un psicoterapeuta como yo, que soy psicóloga clínica, que no sepa de puerperio y está atendiendo a una mujer en etapa de crianza, que muchas veces pasamos años en crianza, 10 años, o 10 años en puerperio si es que va una lactancia seguida de la otra, no saber de puerperio te deja en un lugar de extrema dificultad, diría yo, para poder abarcar lo que la psique de esa persona, de esa mujer, está viviendo. Eso. Leslie, ¿y por qué es un momento crítico para la madre y el hijo este tiempo? A ver, porque no se puede hablar de mamá sin bebé. Es decir, nosotras gestamos a nuestro hijo y nuestro hijo es parte de nuestro cuerpo. El hábitat del gestante, del que se está gestando, eh, su hábitat es el útero de la mamá, el cuerpo de la mamá, el alma y el ambiente externo de la mamá. Luego, al nacer, por lo tanto, hasta aquí no podemos hablar de madre separada de bebé. Cuando nace, tampoco podemos hablar de madre separada de bebé. ¿Sí? El recién nacido y la madre es una unidad, la cual se le llama díada madre-hijo. A mí me encanta decir, no se puede hablar de bebé sin recién nacido y no se habla de recién nacido sin bebé. No hay coma, no hay punto, no hay guión, no hay slash, no hay nada que los separe.
Si tuviésemos esa comprensión de que es el cerebro del recién nacido que nace dotado de mente, nace dotado de cerebro, hábil, aun cuando sea inmaduro, en ese momento de la vida al nacer, ella es capaz de activar en nosotros, simplemente por su olor, por cómo repta sobre el torso materno, en la succión, etcétera, activa en nosotras las madres conductas que lo que buscan es restablecer la calma que perdió el recién nacido al nacer. Y eso es el primer momento donde hay bonding, contacto piel con piel, pero donde comienzan a sentarse las bases de la salud mental del recién nacido y también la continuidad de la salud mental de la mamá o, por ejemplo, que tenga mala suerte de vivir un estrés postraumático, depresión postparto y qué sé yo. ¿Sí? Se habla, Justo- no se puede separar al recién nacido de la mamá no debe ser separada de su recién nacido. Por eso el puerperio los engloba a ambos. ¿Y qué procesos biológicos, Leslie, y emocionales experimenta una madre durante su puerperio? Es una pregunta larga e intensa. Em, el cerebro del bebé, como decía anteriormente, el cerebro del recién nacido. A mí me gusta hablar de recién nacido hasta como los 3 años. La vida del ser humano es larga, 3 años en 90 o en 100 es nada, ¿no? Un recién nacido es muy chiquitito hasta el momento en que más o menos se quita los pañales, cuando ya tiene algún tipo de autonomía en ciertas funciones básicas de su desarrollo. Em, el recién nacido, biológicamente, a ver, el cerebro del recién nacido es el que regula el cerebro de la madre. Es decir, si yo estoy con mi recién nacido, si yo estoy con mi recién nacido, es el cerebro de mi recién nacido el que está activando procesos químicos, hormonales y neuronales en mi cerebro que van a hacer que yo satisfaga el cerebro de mi hijo, que finalmente el cerebro está en todas partes del cuerpo, y si yo voy haciendo, si estamos regulándonos de manera mutua, fisiológicamente, naturalmente, entonces ese niño, ese recién nacido, nacida, va a crecer con la sensación de sentirse cómodo, amado, amable, confortable, y por lo tanto sus primeros momentos en la vida van a ser de alguna, poniéndole palabras de adulto, como diciendo, me gusta estar acá, me gusta, está blandito, hay un continuo, mi madre me está proporcionando un continuo desde el útero hacia afuera, y eso ojalá sea, ahí viene la palabra exterogestación. Los bebés humanos necesitamos gestarnos mucho más tiempo después del útero, manteniéndonos en contacto permanente con nuestra cuidadora principal, que es la mamá, pero también puede ser el cuidador secundario o quien esté ahí dispuesto siempre a satisfacer las demandas del recién nacido. Los procesos biológicos, químicos que experimenta, neuroquímico, hormonal que experimenta una mujer son millones, ¿sí? Catecolaminas, dopamina, serotonina, adrenalina, es que todo el cerebro empieza a moverse de tal manera que es un momento, como dije anteriormente, es como que si fuera un respiro que dura mucho tiempo, una amplitud de conciencia que algunas mujeres aprovechan para mirar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus deseos, sus eh, cambios estructurales, y hay otras mujeres que prefieren no mirarlo y seguir. Cada una tiene su opción. Mientras haya una madre más trabajada psíquicamente, que va constantemente configurando su alma, esa madre está mucho más consciente de sus procesos, ¿no? De la niña que fue, de la mujer que está siendo, y deja de proyectar tanto, siempre proyectamos, pero deja de proyectar tanto su propia niñez, sus propios traumas, sus propias heridas en el mundo de este recién nacido niño o niña que va creciendo, ¿sí? Eh, ¿Por dónde las mujeres, dependiendo de su biografía de vida, es decir, la niña que fue, la relación con su propia madre, la relación con la pareja,
actual, la relación con el equipo médico que la atendió, la relación que ella establece con su trabajo, con sus amigas más cercanas, va a ir sosteniendo, determinando, modulando el tipo de puerperio y el tipo de vinculación que va a ir armando con el recién nacido. Una mamá que se encuentra a solas, siempre he dicho, ¿no? Hay un texto en mi blog, revoluciondelamor.blog, que se llama La maternidad, la soledad es enemiga de la maternidad. Entonces, una mujer que está muy sola no puede sostener bien a su recién nacido, y no es porque ella no sea capaz, sino que sencillamente no corresponde. La mujer que está haciendo la tarea de conocer este nuevo cerebro, adaptarse a este nuevo mundo, ver cómo su cuerpo va cambiando, sus pechos se llenan de leche, su útero, las contracciones, porque cuando uno está dando leche el útero se va contrayendo. Entonces se viven muchos procesos que requieren de un sostén amplio por parte de la familia, idealmente de la sociedad, pero ya sabes que la palabra puerperio es una palabra que hoy día incluso la podemos modular de manera fácil, pero hasta hace 11 años atrás, cuando luchábamos por el postnatal, la palabra puerperio no era conocida. Es decir, imagínate una palabra que nos convoca a tantas mujeres en el mundo y por tantos años, que esté invisibilizada. Y bien sabes que cuando algo no se habla, no existe. Entonces es imposible que nos hagamos cargo de la salud mental de las mujeres madres si es que no comenzamos a estudiar los procesos psicológicos, biológicos que viven las mujeres gestantes y puérperas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Es muy claro que amplia. sí, pero yo creo que entrega las nociones como esenciales para que las mujeres que te están mirando, profesionales y ojalá también instituciones, puedan tomarle el peso, ¿cierto? Sí, claro. Ah, El que, puerperio se parece mucho a la adolescencia, ¿sí? Es un cambio que se sufre desde cambios corporales a cambios ambientales, cambios psicológicos. Por eso se le llama que es una crisis de la mujer, pero no pensándolo como una crisis negativa, sino como una posibilidad de un nuevo crecimiento, de una nueva redefinición de mi identidad como mujer, de qué es lo que quiero hacer a futuro como trabajadora, si quiero mantener mi trabajo anterior, si quiero comenzar. Las mujeres nos empezamos a hacer demasiadas preguntas. No quiero repetir la crianza que mi madre estableció y mi padre establecieron conmigo, yo no la quiero repetir con mi hija. Yo ya no quiero volver a trabajar en ese horario. En realidad yo siempre quise ser dula. Si es que esa mujer tuvo una dula, muchas le dan ganas como de cambiar su profesión. Es decir, el nacimiento de un hijo lo que lleva es que te atraviesa, ¿no? Desde, te atraviesa el cuerpo literal, ¿no? Porque se abre nuestra vagina para dar paso, o se abre el útero si es que es por una cesárea. Nuestro cuerpo se rompe, se raja, se quiebra, se parte en dos. Ya no soy la misma mujer de antes, comienzo a ser una nueva mujer. Lo que me da una tremenda oportunidad para redefinir mi identidad, mis deseos, mis luchas, mis ganas, mi trabajo, mis amistades, ¿no? Muchas personas después del puerperio dicen, aquí no, aquí sí, este es el ambiente apropiado para mi hija y este no lo es. Uf, un sinfín de preguntas. Es una etapa fundamental y por eso yo me dedico, yo atiendo a pacientes adultos hombres también, pero hay un amplio porcentaje de mis pacientes que son mujeres en etapa de crianza, donde están muy poco sostenidas. Nuestra sociedad no mira, ¿sí? La maternidad es invisible a los ojos de la sociedad, siguiendo al principito, ¿sí? Y los justamente niños. te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo podemos, cómo pueden las madres, pero también las familias y las instituciones transitar esta crisis, este proceso, esa transformación de una manera más sana, más amorosa, más consciente? ¿Qué podemos hacer? Aparte Bueno, de visibilizar lo que sin duda es sí, hay que lo primero. visibilizar la salud mental de las mujeres. em, sí, hay que visibilizarlo y hay que explicar de que la maternidad es parte esencial de los mamíferos humanos, ¿sí? Que habitamos el planeta Tierra. Es absurdo lo que digo, pero pensar en que
en que las mujeres vamos a dejar de gestar y dar a luz es complejo, ¿sí? Eh, lo digo porque existe como un sector del feminismo que no abraza la maternidad. Y para mí ese sector, creo, confunde y se fusiona, eh, o sus bordes eh, sí, se fusionan con el patriarcado, ¿sí? Desconociendo que las mujeres somos el centro más importante mientras estamos gestando y dando vida. Es decir, para mí el ideal es que la mujer gestante, la mujer que está de parto, esté en el centro de la sociedad. Ahora vamos a ir un poquito más chico, a un pueblo, ¿sí? A una comuna, y todo el resto de la comunidad está sosteniendo a esta mujer. Para eso entonces, y ahí me adhiero al feminismo, en tanto la mujer es el centro de la vida, es el centro de los ciclos. Eh, y quizás las leyes debieran girar un poco más en torno a los ciclos reproductivos de las mujeres. Estoy hablando desde la menstruación a las primeras relaciones sexuales, te fijas, menstruación, es sexualidad, es gestaciones sanas, no hacer negocio en la salud a través de las gestaciones. La mayoría de las mujeres gesta sanamente. La mayoría tenemos la posibilidad de parir de manera libre e informada y no patologizar, porque se hace un negocio con la salud. Ahora bien, empoderar a las mujeres con información también es un tanto peligroso para nuestro sistema, porque las mujeres comenzarían a poner muchos límites, eh, conociendo su poder, poder de gestar niños sanos, poder de parir libremente desde mi cuerpo, saber que yo cuento con la liberación de oxitocina pulsátil que va haciendo que yo vaya haciendo contracciones en mi útero y expansión de cadera. Eso es algo que nadie sabe. Y que entonces cuando uno va al médico, te dicen, no, bueno, hay que inducir el parto con oxitocina sintética y vamos, ¿no? Metiendo artificios, quitándonos todo poder. Por lo tanto, que una mujer se empodere implica que empieza a ponerle límites a la sociedad, a los negocios, a los deseos y mandatos de nuestro sistema económico y patriarcal. Eh, por lo tanto, es como, claro, uno puede ir, voy a tomar el ejemplo de lactancia libre, ley que promueve la lactancia en espacios el libre ejercicio de la lactancia, hashtag lactancia libre, postnatal, aborto tres causales, pero todas son leyes que empoderan a la mujer desde sus propios deseos, que vienen de su cuerpo, alma, cerebro, psique, etc. Y eso, bueno, ahí tiembla el patriarcado. Por lo tanto, es como raro porque queremos entrar y entramos, por ejemplo, con la ley de postnatal, pero inmediatamente te cierran las puertas porque no, porque ellos saben, el sistema sabe que una mujer empoderada, que no quiere decir violenta, una mujer empoderada sabe poner límites, sabe pensar y ya no compra todo lo que le venden. Entonces, confiar, informarnos, yo creo que Internet ha sido una herramienta hermosa eh, que nos otorga educación prácticamente gratis. eh, y eso también, ¿no? La educación no le pertenece a algunos solamente. La obstetricia eh, cree tener un poder que en realidad no tiene. Los partos le pertenecen a las madres, a los hijos y a las matronas, no a la obstetricia. Y la mayoría de los obstetras aprende a atender partos hospitalizados, partos de clínica, partos medicalizados. Es decir, yo diría que es casi nula la experiencia de muchos obstetras, no digo de todos, por supuesto, está Jaime Roble y hay un montón de otros, Le Canelier, Jorge Le Canelier y Soto, y tantos otros que sí han aprendido a acompañar a mujeres en su poder de parir en libertad. Pero la mayoría nunca ha atendido un parto natural.
Entonces, las mujeres no debemos entregar nuestra alma, espíritu, cuerpo a personas que no conocen sobre nosotras, ¿sí? Entonces, comenzar a empoderarse y, y seguir la intuición. Mucha mujer, mucha, y me ha pasado a mí también, que intuimos, este no es el equipo médico, este no es el lugar. Y sin embargo, la niña que habita en nosotras, la niña que ha crecido en una familia autoritaria, donde hemos sido castigadas o golpeadas, o por el solo hecho de ir a la escuela, ¿no? Y tener que levantar la mano para que te den la palabra, desde un sistema que también está organizado para eh, hacerte sumisa, dominable, claro, nos achunchamos y nos da miedo rebatir y bueno, nos quedamos ahí metidas en un circuito que después esto termina muchas veces en violencia obstétrica y no lo pasamos nada bien. Entonces, sacar a la mujer que llevamos, confiar en nuestros procesos, nunca dudar de la intuición, esa tincada, esa certeza, esa corazonada que nos dice por aquí no, seguirla. Encuentro súper clave cómo partiste también esta respuesta, hablando de la maternidad es invisible al Mm. Estado, a la sociedad, porque bueno, esta conferencia se va a ver en muchos países, pero contarles a todos los que están viéndonos que Chile va a tener la oportunidad, ¿cierto?, de tener una nueva constitución, Ujú. donde hacer visible la maternidad es un tremendo desafío y poder de alguna forma promover, ¿cierto?, nuevas leyes que permeen y que permitan la transformación total. Básicamente lo que tú estás diciendo, cuando si la maternidad se hace visible, es otra sociedad, Seremos el primer totalmente. país, ¿no?, que vamos a tener una redacción de una constitución desde la paridad. Además, desde la Por paridad lo de tanto, género. es muy interesante porque, y si es constitucional, que quiere decir que muchas personas, muchas voces, ¿no?, de la población van a llevar nuestras demandas, ¿no? En el caso de las mujeres, van a existir mujeres que van a llevar las necesidades, deseos, derechos de las mujeres en sus distintos ámbitos, porque hay mujeres que no tienen las mismas necesidades de otras mujeres. Pero justamente el feminismo consiste en eso, detectar cuáles son los deseos, necesidades, conflictos, heridas, daños que existen en ese grupo de mujeres para poder crear, y eso es como la idea, ¿no? Crear nuevas leyes que favorezcan la salud. Aquí voy a algo que me gustaría aclarar, la salud mental, pero me carga decir salud mental porque esa es una división desde Platón. Imagínate cuánto tiempo hablando de la misma manera. La mente no está dentro del cráneo, dentro de la piel, a través de la columna. La mente está acá, en el medio. La mente se construye en la vinculación con el otro, con la otredad, con la otra persona. Mi cerebro, mi manera de procesar la información, la manera en que yo tengo para expresarme, para relacionarme con otras personas, depende de cómo se estableció las relaciones, cómo se establecieron las relaciones con mis figuras importantes cuando yo era una niña. A eso se le denomina neurobiología interpersonal, ¿sí? La mente no está acá, está en la relación. Por eso, si es que no hablamos de puerperio, es que no estamos hablando de la salud orgánica de los niños, de ninguno. Eh, y ahí estamos absolutamente invisibilizados. Siempre se habla de que los primeros 7 años, 5 años, yo digo 8 años, son cruciales para el desarrollo de la personalidad de esa persona, ¿no? Pero muy pocos hablan de que el momento del parto, de la gestación, del parto mismo y los primeros, digamos, momentos posteriores al parto dejan huellas para el resto de la vida. Entonces alguien podría decir, pucha, a mí me separaron, mi recién nacido, fue un neonato bajo peso, estuvo en incubadora. Bueno, pero eso va a dejar huellas. Que tenemos la buena noticia de que nuestro cerebro es neuroplástico y por lo tanto resiliente y que por suerte podemos a través de otras nuevas relaciones terapéuticas, que no solo tienen que ver con la psicoterapia, sino que con relaciones sanadoras, con relaciones amorosas, podemos cambiar la manera vuelvo, ¿no?, de procesar, de internalizar y por lo tanto de emitir mis mensajes y
mantener nuevas relaciones con otras personas desde un lugar más seguro, más amoroso, más amable, más en calma, más en bienestar. Y esa es la variable que es clave, ¿no? El bienestar, que es una variable que no se mide en nuestro país y que en otros países europeos sí se mide como un dato Un fundamental. indicador importante, sí. Exactamente. Sí. Bueno, lamentablemente el puerperio no es una etapa, un proceso, una crisis que como sociedad, ¿cierto?, cuidemos, miremos de forma consciente. En Ujú. ese sentido, ¿cuáles son los principales efectos, por ejemplo, que puede tener para una madre que desconoce que está transitando un puerperio y para un niño, niña, niñe? A ver, lo que pasa es que a ver, el puerperio no parte en el puerperio. Yo dije, ¿no? Parte, se le denomina puerperio a los 0 a los 2 años aproximadamente, dependiendo de la cultura, si está dando leche, qué sé yo. Ujú. Pero todo lo que ocurre en el puerperio va a depender de lo que dije anteriormente, ¿sí? De la biografía de vida de la mamá, de que le pase, si hay abortos anteriores, no hay abortos anteriores, si cómo fue la gestación, de que si hubo o no hubo violencia obstétrica durante el parto, porque hay muchas mujeres, que es lo que vemos nosotras en una clasificación bien amplia, cuando nace una mujer, definimos, ¿no? Si es baby blues, que es una suerte de montañita rusa chiquitita que se produce en las primeras 2 semanas posterior al parto, que tiene mucho que ver con el cambio hormonal, con el recién nacido, con toda esta experiencia nueva, pero que luego cede y podemos avanzar bastante bien y cómodas. Pero también está la depresión leve por parto, la depresión moderada, la depresión severa, está las psicosis puerperales, y tenemos el estrés postraumático a, por ejemplo, violencia obstétrica, que de no tratar ese estrés postraumático producto de violencia obstétrica, podemos derivar en una depresión grave. ¿Qué es lo terrible de esto? Pero por un lado es muy malo, pero por otro lado es muy bueno, es que recordemos que es el cerebro del niño y de la madre los que se están regulando de manera mutua. Si yo tengo un cerebro de la madre que está pasándolo mal, voy a tener un rostro, ¿sí?, apagado, que no va a permitir que el niño active sus neuronas espejo, por lo tanto tiene un espejo que le es triste, cuando los niños lo que más requieren es de madres que de hecho hablen de manera aguda. Hola, mi guaguita. La mayoría hablamos así. Ay, mi guaguita. Y activamos un tono de voz más alto, gesticulamos, abrimos los ojos, nos arrugamos más. Ay, qué linda esta patita. Les hablamos a nuestras guaguas, armamos una interacción y la guagua se agita, también abre los ojos, a veces saca la lengüita y nosotros le hacemos lo mismo y vuelve agú, agú. Entonces ya empezamos a armar un diálogo, un baile, una interacción hermosa ahí, que cuando la madre está pasando por una depresión postparto, claro, la madre muchas veces no está conectada, su mente está puesta, ¿sí?, en sensaciones de tristeza, desmotivación, desesperanza, culpa, miedos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está ensimismada y a veces como en un lugar muy internalizante, está todo el tiempo como ensimismada. Y el bebé está ahí, ¿no? Como buscando, buscando, llora, busca, se mueve, activa, pero la madre no da respuesta. Y entonces, si te das cuenta, este cerebro del niño se está formando en ese ambiente, un ambiente depresivo. La buena noticia es que se puede tratar. Y eso es muy importante que los profesionales de salud, y ni siquiera, o sea, cualquier familiar, esta es una información que, por ejemplo, en el diplomado de Escuela Renacer, en las clases que hago ahí siempre lo digo, ¿no? Las matronas tienen la obligación de hablar con la familia, ¿no?, y explicar ciertos datos para poder pesquisar de manera prematura idealmente, ¿no?, de manera muy temprana, las señales que muchas veces las mujeres dan en torno a la depresión. También las mujeres, como vivimos en el patriarcado y en esta suerte de mensaje de idealización de la maternidad, es muy complejo para una madre que tiene un recién nacido en brazos decir: lo estoy pasando mal, no estoy contenta. Y desde ahí entonces se habla de la depresión sonriente, ¿no?, que es como: ¿cómo estás? Bien, pero no se está bien.
La primera causa de muerte después del parto en las mujeres es el suicidio. Esa es una encuesta inglesa, ¿no? Para que veas lo invisibilizado que está. Y hay pacientes que también hacen psicosis y eso es grave porque la psicosis puede dañar profundamente al bebé o la mujer a sí misma. Entonces hay que estar alerta, hay que preocuparse. El 20% de las mujeres que damos a luz tenemos la posibilidad de tener una depresión postparto y, y como decía, ¿no? La buena noticia es que hay tratamiento, existen antidepresivos que son compatibles con la lactancia, la psicoterapia es clave, y existen tantas otras cosas amorosas, desde las esencias, los grupos de lactancia, los círculos de mujeres, el estar acompañada, buscar personas que te asistan, ¿sí? No que te cuestionen, ni que te pregunten tanto, ni que te sugieran, sino que simplemente te asistan. Cuando damos pecho, da mucha sed, entonces no queremos que nos pregunten, ¿tienes sed? No, eso basta con poner el vaso de agua en el velador y eso ya es lo que necesita una puérpera. Eh, con una matrona estamos formando, y ese es un proyecto que tenemos de formar a doulas de puerperio, ¿no? Mujeres que se especializan en asistir de manera silenciosa a la madre que esté en etapa de puerperio. Son como hadas, ¿no? Hadas calladitas que mágicamente entregan sin que mucho la mujer tenga que verbalizar lo que ellas necesitan. Bueno, en el marco de la cumbre van a haber también dos conferencias de dulas, así que para que puedan ir complementando y profundizando lo que tú estás planteando, Leslie. Buenísimo, es un material, el que están ustedes formando es un material, eh, eh, es como que si fuera un baúl de los tesoros, ¿no? Ujú. Abrir este baúl lleno de expositores y personas que durante algunas fechas van a estar entregando la información gratuita y que después pueden acceder eh, pagando porque de eso se trata y esa es la frase que siempre, siempre digo. Parte del feminismo tiene que ver con que las mujeres nos informemos, nos eduquemos. La mayoría de las mujeres antiguamente no iban a la escuela porque se privilegiaba al hijo hombre, no al hermano hombre, a la educación. Y eso entonces nos ha pasado una cuenta alta. Las mujeres debemos informarnos, preguntar, porque la información nos entrega un poder abismante, un gran poder, y ese poder, con ese poder tenemos libertad de poder elegir lo que para nosotras es necesario. Muchas mujeres no saben lo que necesitan, pero eh, siempre es importante tomarse un ratito, ver, consultar, pedir ayuda. De nuevo, los círculos de mujeres, el encontrarse, el leer, bueno, va a ir abriendo puertecitas para poder, para poner límites a aquel que, porque cuando te ven débil, cuando te saben ignorante, abusan de ti. El abuso de poder, el acoso moral, el negocio de la salud, el negocio de la educación, la violencia obstétrica, ocurre porque existe un lado de la población que se encuentra débil, ¿sí? Que cuenta con un vacío y el otro sabe, ¿no? El depredador patriarcal que está haciendo negocio con una y con nuestro hijo, sabe que puede entrar ahí. Y entonces nos pasa a llevar. Esos son los depredadores que debemos estar atentas y, insisto, no son todos los profesionales de la salud, es un grupo. Yo trabajo con psiquiatras, ginecólogas, eh, con asesoras de lactancia, matrona, que están absolutamente dispuestos a proteger a la díada madre-hija, ¿sí? Y que y que intentan dentro de lo que más pueden poner límites al sistema en el cual trabajan, porque es un sistema que de verdad es, como decía anteriormente, un depredador brutal de nuestros cuerpos. Sí, comparto la reflexión, Leslie. Quería preguntarte si podemos como profundizar un poco en algo que tú enunciaste, que me parece que para las madres que te están mirando, si lo describimos, quizás podría ser, podrían verse reflejadas o comprenderlo mejor. Dijiste dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dos cosas en las que me quiero enfocar, que podía hacer que el parto o la violencia obstétrica pudiera generar eventualmente una depresión postparto, ¿cierto? Sí,
¿Qué podría pasar o qué ejemplos tú podrías dar como para que una mujer pudiera ver si lo que le está pasando tiene que ver con eso? Esa es como una pregunta. Mm, Y para hacerte la otra que está como también vinculada, ¿cómo sé, sabiendo que las mujeres vivimos en un modelo patriarcal, ¿verdad? Donde ujú, muchas veces naturalizamos muchas cosas o estamos subyugadas o decimos, bueno, esto es lo que nos toca. mm, ¿Cómo puede una mujer saber que está transitando una potencial depresión, que está más o menos, que no sepa que es normal en el fondo? ¿Qué mm. signos debería escuchar de sí misma para pedir ayuda, para ir a una tribu, para estar, Mm. ¿cierto? Para informarse. Posterior al puerperio, posterior al parto, cuando comienza el puerperio, existe una sensación de extrañeza al propio cuerpo. Ya no está el hijo, elige dentro de nuestro útero, pero no tenemos el aspecto físico previo al embarazo y tampoco tenemos el aspecto físico que se promociona en la publicidad. Por lo tanto, muchas sentimos una especie de eh, sensación de extrañamiento de nuestro, como de despersonalización, extrañamiento, quién soy, lo que venía diciendo, ¿no? Las pechugas crecen, sentimos sensaciones nuevas en el cuerpo. En Argentina dicen subida de la leche, acá decimos bajada de la Ajá. leche, donde vamos como experimentando todo esto nuevo. Natural y es esperable que durante las 2 primeras semanas pasemos de la risa al llanto, no por eso dije anteriormente como en una montaña rusa chiquitita, ¿sí? Esta es como una montaña rusa para niños, donde pasamos de la risa al llanto, de la desesperanza, la angustia, el miedo, a la alegría, ay, que estoy contento, miro a mi guagua, es como un goce tremendo, con ciertas dificultades en la lactancia, pero que se van pasando. Si pasamos el primer mes, las 4 semanas y seguimos pegadas aquí, es importante consultar. Si es que ya esta montaña rusa es un poco más alta, ¿no? Como que los picos de alegría son gigantes, la tristeza me voy a pico, ¿no? A piso, me voy a piso, luego vuelvo, sensaciones de que no quiero vincularme con la guagua, llévensela, o me encierro en la pieza que nadie entre, eh, sensaciones de desesperanza, ideas de que lo estoy haciendo muy mal, que nada de esto va a cambiar, eh, bajas de peso muy brusca o un aumento de peso durante la lactancia muy brusca también, alteraciones del sueño que hay que distinguir porque cuando dormimos con nuestro bebé al ladito y estamos en lactancia, es natural que tengamos, la guagua duerme, nosotros dormimos, la guagua se despierta, nosotros despertamos. Eso es un sueño normal y es reparador. Lo que cansa es el estar produciendo leche. Eso cansa, no es que uno duerma mal, uno duerme lo que nuestro cuerpo necesita dormir cuando uno tiene un recién nacido, que es lo mismo que cuando te dicen tu guagua es demasiado grande para tus caderas. Nadie gesta, ninguna mujer gesta a un bebé que no pueda parir, ¿sí? Ahora bien, yo tengo una pareja conocida donde él es un nórdico, por lo tanto tiene un aspecto como de vikingo, muy alto, muy grande, y ella es una mujer de pueblo originario, donde tenemos una altura más chiquita, ¿cierto? Por lo tanto, ella sí tuvo que tener una cesárea, porque hubo un cruce ahí, ¿no? Que dificultó el paso. Entonces, cuando estos síntomas se empiezan a agudizar y a cronificar, si hay picos muy altos, pero al mismo tiempo se cronifican, es fundamental consultar. Y por favor, la depresión no se quita durmiendo más, la depresión no se quita cortando la lactancia. Recuerden que hay medicamentos que son en www.lactancia www.lactancia e-lactancia.org. Ahí ponen el medicamento y pueden ver si es seguro o inseguro para la lactancia. La mayoría de los medicamentos son seguros, así que nada puede implicar cortar lactancia. La depresión se trata con un nuevo vínculo terapéutico que nos lleve a entender qué es lo que nos tiene así. Muchas mujeres, y ahí vuelvo a tu otra pregunta,
Si no estoy contestando, por favor me vuelves a preguntar, ¿ya? Pero muchas mujeres llegan con depresión postparto, clarísima, con toda la sintomatología, tristeza vital, anedonia, sin deseo, lo que ya nombré, eh, pero que uno necesita preguntar de cómo fue la gestación y cómo fue el parto. Y muchas veces hay mujeres que no saben que han sido víctimas de violencia obstétrica. Y eso generó un estrés postraumático, es decir, la violencia obstétrica es el trauma y se provoca un estrés después del trauma, un estrés posterior a la violencia que sufrió esa mujer producto de un mal manejo obstétrico. Entonces, ¿Podrías cuando dar un uno, ejemplo de qué? sí, por ejemplo, uno comienza, ¿no?, a hablar con una paciente y te empieza a contar de que, ejemplo, llegó dilatada, una dilatación 6. Este es un caso reciente que discutimos en una reunión clínica, dilatada en 6, la paciente es multípara de 3, por lo tanto, esta guagua, el parto se iba a desencadenar más o menos rápido. Eh, no hay uso de anestesia, se desarrolla, sigue el parto, pero la ginecóloga dice que estaba atendiendo paciente y que por lo tanto hicieran esperar a la paciente, y una de las maneras de, ¿cómo se dice? De que el parto se demore en desencadenarse es aumentando la anestesia. Entonces, le pusieron anestesia, exceso de anestesia, se detiene el parto, se complica. Hay que recordar que por eso es tan importante la información, porque, por ejemplo, la oxitocina sintética tiene 50% de probabilidad, si hay un parto inducido por oxitocina sintética, vamos a tener 50% de probabilidades de una cesárea. Recuperarse una cesárea, un puerperio que parte por una cesárea, no es lo mismo que un puerperio que parte desde la oxitocina natural. La oxitocina natural es una hormona que se le denomina la hormona de la vinculación, la hormona del amor, del placer, de la reparación, que se produce en 3 momentos clave de nuestra vida, en relaciones sexuales amorosas, completas, que llevan, ¿no?, amor, vinculación, reparación, y que nos deja en una sensación de mucho bienestar al día siguiente, esa misma noche o día, donde nada lo mismo. Luego está en el parto. Entonces las mujeres que hemos tenido la experiencia de un parto con nuestra propia oxitocina, una queda elevada en amor, elevada. No es lo mismo entonces atravesar un parto a través de una cesárea, de una cesárea innecesaria, o de un parto natural. Y esta paciente, bueno, se complica el parto y termina con un forceps muy brusco, donde pasan a llevar con la paleta parte del periné y del labio. Y entonces, claro, la recuperación de esta paciente es muy triste, es muy dolorosa, literalmente dolorosa. Queda en un estado de haber sido violentada, pero sin tener la conciencia de la violencia, porque obviamente que la información se oculta. No, mira, había que hacerlo, esto es lo que correspondía hacer. Si es que no lo hacíamos, entonces te podría haber pasado, a tu guagua le podría haber pasado esto o lo otro, entonces optamos por esto, da gracias, ¿no?, que estás viva, que estás bien, que tu hijo está vivo. Y todo esto se va enmascarando, ¿no? Por eso la violencia obstétrica se enmarca en lo que se llama acoso moral, ¿sí? El abuso de la habilidad con confundiendo, ¿no? Gaslighteando, mucho gaslighting, ahí no, pero si tú me dijiste, pero es que si no lo hacíamos, entonces la mujer queda como en una especie de suspenso, ¿no? Como, ¿estaré mal yo? Ellos están en lo correcto. Y cuando uno trabaja con ellas, uno se da cuenta que esto no tiene que ver con una depresión, sino que tiene que ver con un estrés postraumático que no fue tratado ahí y que por lo tanto deriva en una depresión postparto. Tener un hijo prematuro también es causante de una depresión postparto. Cesárea también es promotor de una depresión postparto, innecesaria con mayor razón. Eh, Haber presentado cuadros depresivos durante tu historia también puede ser un factor eh, que sea un antecedente, ¿no?, como que nos pueda indicar.
Eso más o menos, no sé si contesté bien, ¿sí? Totalmente. Ya, ok. Quería preguntarte, Leslie, ¿el puerperio puede ser una oportunidad de transformación personal? Sí, claro, ¿no? Es lo que dijimos, ¿no? Es una crisis vital, así como el momento de la pubertad, preadolescencia, adolescencia, es un periodo largo, ¿no? De crisis, como la plenipausia, ¿no? No la menopausia, que también trabajo con Ujú. algunas mujeres, es una crisis, uno comienza a entrar en la plenipausia, que se le denomina menopausia, meno porque se pone en pausa la menorrea, meno viene de amenorrea, de menstruación, y pausa, se pone en pausa, porque en realidad no es en pausa, en realidad se suspende la menstruación. Es decir, ya diste demasiada sangre a la tierra, ahora te toca sangre hacia ti, ¿no? Es un minuto de plenitud, de sabiduría, de cosecha. Entonces las mujeres transitamos por un montón de ciclos, por eso comulgamos también con la luna y sus ciclos. Eh, y el puerperio es uno de ellos. Es una crisis vital donde se producen cambios psicológicos, biológicos y sociales que nos van a reestructurar, no totalmente, pero sí pueden producirse cambios importantes durante la etapa del puerperio, ¿sí? Que nos invita, como decía anteriormente, a redefinirnos quién quiero. Cada mujer que atraviesa un parto, por ejemplo, yo fui Leslie sola, después Leslie mamá de Camila. Luego cuando tuve a José, soy Leslie mamá de Camila y José. Ya no soy la misma mujer que era antes, soy una nueva mujer que ha transitado por una situación clave en la vida de una mujer, que el parto es una experiencia universal, que se da en gran parte de la población femenina. Sin embargo, para cada una, cada parto es una experiencia cumbre, es una experiencia clave. Si te fijas, muchas mujeres parimos, es como natural, una experiencia natural, pero para cada una es una experiencia única e importantísima en la vida de nosotras. Y así, ¿no? Uno va siendo una madre después de cada parto, por eso se habla de los ciclos en las mujeres, vida, muerte, vida, y así vamos, terminando un proceso, la gestación, para dar a luz, para comenzar un nuevo ciclo, la lactancia, para luego dar paso a la crianza, y para luego terminar, para dar paso, y así vamos, siempre, siempre, siempre en círculos, en círculos, en ciclos, ¿sí? En conversaciones que nunca se termina la una con la otra. Y uno va creciendo, yo tengo 47 años y día y miro hacia atrás y digo, bueno, yo soy la misma niña que fui, solo que mi cuerpo ha ido cambiando, ha sufrido transformaciones, pero soy la misma, no, no dejé atrás a la niña, a la adolescente, a la madre, y voy avanzando con mis piernas, ¿no? Con mis huesos, con mis pies, por los caminos que voy decidiendo, consciente, más inconsciente, pero finalmente son mis pies, no son mis caminos, con todo este cúmulo de información que traigo incluso desde mi ancestra, mi genética eh, y en mis experiencias de vida. Un parto es el momento donde yo más disfruto trabajar con mujeres durante el puerperio y la crianza porque están sumamente abiertas a hacer cambios interesantísimos en su vida. La mayoría de las mujeres que yo atiendo están entre los 28 y los 42 años, que es la etapa donde estamos todavía criando. Algunas mujeres la maternidad se ha retrasado, en algunas, y por lo tanto es un ciclo muy largo donde las mujeres estamos insertas y que ojalá estuviésemos más unidas, ¿no? En esto que hablábamos en el círculo de mujeres pasado, hablábamos de la importancia de reunirnos en círculo con otras mujeres para compartir información, esa información que no se encuentra en la escuela, que no se encuentra en la universidad, que no se encuentra en la consulta médica, menos se va a encontrar en un almuerzo familiar. ¿Sí? Se encuentra cuando estamos reunidas mujeres y cuando nos reunimos mujeres y aunque seamos extrañas, nos vamos dando cuenta que a la mayoría nos pasa lo mismo, ¿sí? Y resonamos con la otra. Entonces, en los círculos, en los encuentros terapéuticos se comparte información valiosísima. Así es, ¿Sí? invitadas a todas las mujeres a estar en círculos, donde estén, a crear sus propios círculos, porque realmente Sí, es siempre. demasiado, demasiado importante. Leslie, no puedo dejar de preguntarte algo que tiene que ver con, bueno, te enfrentó en la infancia, en Ujú. el, quizás no, soslayo un poco el tema que estamos hablando, pero es que
es tan clave, y lo has comentado tanto, que aprovechar este espacio para poder darle visibilidad. Hemos visto que durante esta crisis sanitaria, esta pandemia, porque el maltrato hacia la infancia ha aumentado. Básicamente, bueno, en Chile estamos viviendo un momento de si es bueno o no es bueno que los niños, niñas, niñas vayan al colegio o no, vayan al jardín o no. Básicamente, el testeo que hemos tenido conversando con distintos profesionales de la cumbre de distintos países es que esta pandemia ha evidenciado más dolorosamente lo invisible que es además la infancia. Mm. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando? ¿Cuál es tu mensaje para las familias respecto de cómo cuidar, de cómo acompañar a la infancia en este tiempo? Mira, varias cosas. Yo creo que la pandemia vino a decir lo que ya sabíamos. Nuestro país y muchos países tienen pésimas prácticas de crianza. Aun cuando, por ejemplo, en nuestro país haya habido como un boom de crianza, el grupo Crianza Tucutucu, el Lunita y Crianza.com, el mamá cangurillos y canguritos. A pesar de todo eso, no hay buenas prácticas de crianza. Entonces, ahí hay una pregunta que hacer, y yo creo que aquí es donde el Congreso tiene que obligar a los profesionales de la salud, bueno, obligar es muy duro decirlo, pero formar al menos, ¿no? Sobre las necesidades, no solamente a los profesionales de la salud, pero a los profesores y profesoras también, que son un gremio tan importante y tan fundamental para todos nuestros niños, que, eh, a ver, debemos conocer cuáles son las necesidades del cerebro de un niño. O sea, si no partimos conociendo las necesidades de un niño, es que no entendemos nada de nuestra sociedad. Es nada. Y estamos vamos avanzando en situaciones que en realidad no sirven de nada. Cuando se dice que los niños tienen que volver al colegio porque están siendo vulnerados, a ver, bueno, esto no quiero ser, a ver, la escuela no es un centro de rehabilitación en salud mental y orgánica. La escuela es un lugar donde se aprende. Es real que los niños que tienen ciertas dificultades en sus casas pueden sublimar, ¿sí? Pasarlo mejor en la escuela, porque la escuela puede ser un lugar más seguro que su casa. Sin embargo, si yo soy una niña que vivo en violencia en mi casa, soy violentada, mi aparato cognitivo clasifica así. Pensamiento, lenguaje, matemático, todo eso. Cuando estoy frente a un profesor en la sala de clase, mi pensamiento está obnubilado por mi conflicto emocional. Por ende, puede ser que yo no le saque provecho al lugar, al establecimiento educacional, y me vaya mal en las notas. Y empezamos a hacer un circuito, ¿no? De violencia. Me violentan en mi casa, lo paso mal también en el colegio, porque si bien tengo amigos o puedo hacer un poquito de deporte o no sé qué cosa, igual no logro aprender, me van a castigar en la casa, y así. Por lo tanto, la escuela no es el lugar de rehabilitación para un niño. No lo es. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Estoy pensando que esta es una política pública que debería existir, es destinar recursos de municipalidades para la contratación de personal adecuado y capacitado para la detección en la población directa, ¿no? Es decir, yo vivo acá con mis vecinos que son de Las Condesas, bueno, entramos a cada departamento, hacemos encuestas, hacemos test y medimos el nivel de bienestar de esa familia, el nivel de vulneración. Y desde ahí entonces se arman recursos. Existen los Dideco, estos centros de deporte, donde podríamos en este momento estar con niños, sacándolos de sus casas, con todo lo preventivo, pero para ayudarlos, para ayudar a la comunidad en talleres, por ejemplo, en qué consiste el cerebro infantil. Cuando uno trabaja con adultos y le dice, mira, tú le estás pidiendo algo a tu hijo que no es capaz de hacer, pero no porque no quiera, sino porque su cerebro es de este porte, está inmaduro. No puede, no es que no quiera, no puede. Y muchos papás dicen, ¿en serio? Y yo les encuentro razón de que no entendamos, porque es natural, no tenemos por qué saber.
Esa es tarea del Estado, esa es tarea del gobierno, del Congreso, de las leyes, de los municipios, educar a nuestra población. Porque si nosotros supiéramos, si todo el mundo supiera que los adultos, padre, madre, cuidadores principales que estamos a cargo de nuestros niños, tenemos el tremendo poder, ¿sí?, de regular, de estructurar. ¿Sí? Los padres, los cuidadores principales son los diseñadores, son los arquitectos del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, de la amígdala, donde se guardan las emociones, del tallo cerebral, de todo el aparato cognitivo, de todo el cerebro. Es decir, los padres, los cuidadores tenemos gran poder para destrozar este cerebro, para hacerlo pésimo, para diseñarlo de muy mala forma, y tenemos la posibilidad de diseñar un cerebro redondito, amplio, amoroso para eso. Si tú eres un padre que no logra empatizar, que no ayuda a mentalizar a su hijo los procesos de su hija, es decir, mentalizar, acuérdate que te dije, la mente está aquí, al Ujú. medio, entre yo y mi hija hay mente. Entonces, yo le ayudo a mi hijo a restablecer, a calmar sus dudas, sus miedos, sus angustias, sus pataletas, su incomprensión, entendiendo que su cerebro depende de mi cerebro, depende de lo que yo le entregue a ese niño. Si yo le entrego calma, amor, compasión, empatía, su cerebro va a crecer redondito. Y ese niño va a ir acumulando experiencias de empatía, de amor, de calma, de sentir de que yo en esta casa cuento con figuras adultas que me protegen la mayor parte del tiempo. Y cuando no lo hacen, porque no existimos los padres perfectos ni las madres perfectas, reparamos. ¿Sabes, hija, hijo, hija? Me equivoqué. El otro día me acuerdo que te reté y grité, pero era un problema mío porque yo venía muy cansada y porque a lo mejor esto tenía que ver con mi historia. Y entonces nuestros hijos entienden de que nosotros no somos autoritarios y déspotas, sino que estamos constantemente llevándolos con nosotros, pensándolos, y eso hace que los niños crezcan más seguros. Un niño, un bebé, esto es un niño, un adolescente y un recién nacido, cada uno en su etapa. Todos necesitan lo mismo. Todos los seres humanos necesitamos de un otro que nos regule. Yo misma voy a terapia, yo misma voy donde mis amigas, yo cuando tengo una duda pido ayuda, ¿sí? Y el otro, mi amiga, mi pareja, mi madre, quien sea, me otorga argumentos, ideas, elementos que me hacen volver a mi calma. Todos somos seres vinculares. Si yo tengo un niño o un recién nacido que se la pasa llorando, un niño que se la pasa triste, en estado de alerta, activando su sistema neurológico de estado de alerta, es un niño que lo único que lo que más tiene es cortisol, que es la hormona del estrés. Y esa hormona del estrés daña, pero daña literalmente, concretamente, las estructuras cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos intentar? Deberíamos intentar que nuestros niños pasaran la mayor parte del tiempo en paz, en tranquilidad. Y cuando se desajusten, intentar retornarlos a la calma. Mientras más calmado crezca un cerebro, más seguro va a caminar por esta vida. A más estrés, más inseguridad, más violencia. Yo y cualquier ser humano se vincula con la vida desde cómo mis padres, madres se relacionaron conmigo. Ellos me enseñaron la forma a cómo se trata el planeta, a cómo se trata al otro ser humano. La manera en cómo ellos me trataron es la manera en cómo yo voy a tratar y es la manera en cómo yo me voy a hablar a mí misma. Por eso constantemente hay personas que están todo el día con la crítica a sí mismos, ¿no? Con baja autoestima, creyéndose poca cosa, que lo están haciendo mal. Y eso no es así. Por eso es importante, por eso es tan bonito y por eso amo tanto mi trabajo, porque a través del nuevo vínculo terapéutico las personas nos vamos sanando. ¿Sí? Nos vamos sanando. Bueno, Leslie, te agradezco muchísimo tu sabiduría, tu fuerza, tu poder, tu power.
tu convicción. No sé si Ujú. quieres entregar un último mensaje. Decirles que, bueno, mi papá se llama Nelson Power, que heredé ese apellido, ¿no? Sin embargo, durante muchísimos años de mi vida estuve en el lado de la debilidad, del dolor, de no pasarlo bien, y que transmitir de que si uno desea, desde lo más profundo, desea querer pasarlo mejor, hacerlo mejor, modificar nuestro árbol genealógico para que nuestra crianza sea más amorosa, y que tenemos ganas de que nuestro planeta sea cuidado, eh, a mí, y lo bueno se comparte, a mí me ha servido mucho los vínculos terapéuticos, ¿sí? Buscar a otras personas para sanarme, desde el lugar de la humildad, desde el lugar de necesito, requiero ayuda para poder salir adelante, necesito del otro, de la otra. Eh, Preguntar, avanzar, a todos nos pasa más o menos lo mismo, a unos más, otros menos, pero el ser humano tiene dinamismos bien parecidos los unos a los otros, por lo tanto nos vamos a encontrar en los demás. Y de a poco entonces fui reconociendo mi poder como mujer, como madre, como mujer menstruante, saber que mi sangre está llena de, que está viva, que no es lo que me contaron, saber que yo tengo el poder de parir, que yo puedo tener una lactancia libre, que yo puedo criar desde un lugar no patriarcal, que puedo criar desde un lugar más amoroso, aun cuando falle. Eh, y que puedo llevar a cabo mis deseos, mis intuiciones, mis creatividades, que puedo girar, que yo, si me conecto muy bien conmigo y tengo el deseo de reconfigurar mi alma, sí que hay que recordar que la palabra sí que viene de alma, sí que en griego es alma, logía, lenguaje. Yo estudié psicología, yo estudié el lenguaje del alma. Entonces es hermoso eso, ¿no? Como si queremos estar constantemente reconfigurándonos, pucha, nuestros hijos van a tener súper buenos modelos, nuestras amigas, ¿no? Cuando una mujer se trabaja a sí misma al mismo tiempo está trabajando a las compañeras, a las ancestras, a los hijos, hijas hacia abajo, modificando el arbolito. Y, y bueno, en pandemia ocurrió algo que es interesante también. Muchos padres volvieron a estar con sus hijos y los hijos se sintieron muy bien también. Y eso creo que es importante destacar, que muchos niños, muchas mujeres se sintieron muy a gusto estando todos juntos. Y cuando estuvimos más juntos, cuando hubo un repliegue hacia la casa, hacia el hogar, hacia el apego a estar más juntitos, la tierra empezó a pulsar de manera distinta, los animales bajaron a ocupar su lugar, este año fue más lluvioso, ¿cierto? Es decir, pareciera ser que necesitamos estar más juntos, no separarnos entre nosotros, educarnos, educar sobre el cerebro. Cuando educamos sobre el cerebro de la niña, del niño, inmediatamente estamos educando sobre el cerebro de los adultos. Y eso me parece que debe ser una intervención a nivel país, mundial. ¿Sí? Ese era el mensaje. Darles la bienvenida a mi Instagram, siempre estoy posteando cositas ahí, es @powerleslie, y dejarlas invitadas a los círculos de mujeres y a que no tengan miedo, porque si bien, por ejemplo, ¿no? Este cuestionamiento que nos hacemos las mujeres puede resultar ser un poco peligroso para el patriarcado, muchas veces nosotros sentimos que, ay, no, me da nervio ir, no quiero hacerlo, porque nos mantenemos muy atadas al modo de funcionar patriarcal. En cambio, cuando uno se mete y empieza a ver los beneficios que trae, ¿no? Conocernos y darnos cuenta del tremendo poder creativo que tenemos, bueno, cuando uno parte en ese camino ya no hay vuelta, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Es un camino hacia adelante, hacia la abundancia, en el amplio sentido de la palabra, no solamente en dinero, sino que en salud, en armonía, en creatividad, en amistades, en amores, etc. Eso. Así Muy es. agradecida por la invitación. Es un honor. Muchísimas, muchísimas gracias, Leslie. Estoy segura que las familias, las madres, aprenderán muchísimo contigo. Gracias por encender la luz en tantos temas que muchas veces están ocultos, por poner esa fuerza, esa convicción que te comentaba antes, que moviliza, que inspira. Te agradezco muchísimo, muchísimo lo que trajiste a esta cumbre. Y bueno, si quieres conocer más sobre Leslie, puedes revisar su biografía que está aquí mismo en esta página,
sus redes sociales, su sitio web, y también puedes dejarle comentarios o preguntas que seguramente Leslie estará encantada de revisar y contestarles. Los dejamos Mm. invitadas, invitados a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos y juntas el mejor comienzo para nuestras niñas, niños y niñas. Chao, Leslie. Chao, muchas gracias.